Pero todo tiene un límite. Miren, estoy estirando mi sarcómera, estoy estirándola más, estiro más y mi unión es también más estrecha. Sin embargo, acá estiro mucho más. Acá simplemente he perdido la asociación que hay entre actina y miosina. Entonces va a haber un punto límite en la cual ya no va a haber el mecanismo de Starling. Yo estiro tanto que simplemente ya no, se pierde la asociación. Acá ya no va a haber mayor inotropismo. Hay un límite. Y la longitud de sarcómera que se puede estirar y hay mayor respuesta es la máxima, es esta, 2.25 micrómetros. Si yo estiro más de eso, ya no va a haber la respuesta inotrópica adecuada. Ahí más o menos, ¿no? Va aumentando mi contractibilidad según cómo voy alargando mi sarcómera, llega una meseta y luego ya baja. Ya se pierde el mecanismo de Frank-Starling, o sea, tiene un límite. Ahora vamos a ver, ya hemos explicado la precarga un poco y de cómo modifica el inotropismo. Pero el inotropismo también va a tener otras variables, otros cambios con otras propiedades. ¿Qué es el inotropismo? Capacidad para desarrollar fuerza a una longitud concreta. Fuerza, contracción. Y lo importante, y es que quede claro acá, que esta contracción esté en relación directa a la concentración de calcio intracelular. O sea, mayor calcio intracelular, mayor contracción, mayor fuerza de contracción. Eso es importante para lo que vamos a ver después. ¿Quiénes intervienen en el inotropismo? El sistema nervioso autonómico. Y lo vamos a ver bien después. El simpático. El simpático va a hacer mayor contracción, mayor inotropismo. La frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca va a haber mayor inotropismo también. Y eso se le llama efecto Bowditch. A mayor frecuencia cardíaca, mayor inotropismo. Y esto tiene una explicación, después lo veo en un gráfico. Precarga. A mayor precarga, mayor inotropismo, ya lo hemos explicado. Ese es el mecanismo de Starling. Poscarga, también tiene su equivalente con la poscarga. Si yo aumento la poscarga, mi corazón también tiene que esforzarse y aumentar contracción para que pueda salir la sangre, si no se va a quedar estancada. Entonces también hay ese mecanismo. Si aumento la presión en la aorta, o sea, aumento mi poscarga, también hay mayor inotropismo. Y ese tiene un nombre, es el efecto AMREP. AMREP es a Starling como poscarga en la relación a contracción y precarga en relación a contracción. ¿Ya? Es lo mismo, pero para poscarga y precarga. Y los fármacos, también los fármacos van a tener que ver con la contracción del corazón. Y estos fármacos, ¿qué hacen? Regulan el calcio intracelular. La digoxina hace que haya mayor calcio intracelular y así mejore el inotropismo, como vamos a ver también después. Este es el sistema nervioso simpático, cómo altera o cambia el inotropismo, básicamente por este receptor. El corazón tiene receptores beta 2, que ¿qué hacen? Aumentan no solo la contracción, sino también la conducción y la frecuencia cardíaca. Tiene efecto cronótropo, dromótropo y inótropo positivo. Perdón, el beta 1. Este es el más importante. Beta 1, beta 2 también, y algo del alfa 1. Entonces, el simpático, a través de estos receptores, ¿qué hace? Aumenta la contracción. Y acá les pongo en un paralelo con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos también tienen una respuesta al simpático y el parasimpático. Miren que acá hay una cosa que cambia. La noradrenalina del simpático va sobre receptores alfa 1 y alfa 2 y ¿qué hace? Aumenta el tono vascular, o sea, aumenta la contracción. Pero el beta 2 hace lo contrario. En la sangre, en algunos vasos, el beta 2, ¿qué hace? Disminuye el tono y hace el mismo efecto del parasimpático. Entonces, hay esa disociación. Acá el beta 2 hacía contracción, pero en los vasos, el beta 2, ¿qué hace? Relajación. ¿Ya? Ese es el efecto Bowditch. Esta es nuestra contracción. ¿Ya? Y esta es
cómo va aumentando la frecuencia cardíaca, el tiempo. Tengo una frecuencia cardíaca estable, pero a manera que aumento la frecuencia cardíaca, también mi contracción va aumentando. O sea, a mayor frecuencia cardíaca, mayor contracción. El efecto Bowdish o efecto escalera. ¿Y por qué se da esto? ¿Recuerdan las mesetas del potencial de acción? ¿No? Potencial, hay una meseta. ¿Qué pasa en la meseta? En la meseta está entrando calcio a la célula. Ese calcio va a entrar. ¿Pero qué pasa con el calcio después en la relajación? Un poco se va fuera de la célula, pero la mayoría se va a almacenarse. ¿Dónde? Al retículo. Se va al retículo sarcoplásmico. ¿Ya? Entonces, quiere decir que para la siguiente contracción va a entrar calcio, pero también voy a liberar más calcio de retículo porque he almacenado más. Entonces tengo mayor reserva. Si yo tengo mayor frecuencia cardíaca, ¿qué tengo? Más mesetas. ¿Sí o no? Mesetas, más mesetas. Lo que quiere decir que ha entrado más calcio y más calcio se ha almacenado en el retículo. Por lo tanto, si aumento mi frecuencia cardíaca, tengo más calcio disponible y mi contracción va a ser más fuerte conforme me estoy contrayendo. Es esa relación entonces entre frecuencia cardíaca y contracción. Y lo mismo se explica en esto. Hay un efecto de potenciación extrasistólica. ¿Cómo es esto? En una contracción después de la extrasístole hay mayor fuerza. ¿Por qué? Miren, tengo una extrasístole, es una contracción no programada. No he programado esa contracción. Esa contracción se ha dado antes de lo previsto. Pero también, como no ha sido previsto, ha habido más calcio que ha entrado al retículo. Entonces, para la siguiente contracción va a haber más calcio intracelular y va a generar mayor fuerza. Por lo tanto, si bien la extrasístole tiene una contracción baja, la siguiente contracción a la extrasístole va a tener una contracción más fuerte. ¿Ya? Entonces, es el mismo mecanismo que explica el efecto Bowdish. Disposición de calcio nada más. Y ahora la digoxina, que es un fármaco que va a aumentar el calcio intracelular. Tiene varios mecanismos, pero básicamente, ¿qué es la digoxina? Es un inótropo positivo, o sea, aumenta la contracción, y es cronótropo negativo, va a bajar la frecuencia cardíaca, por eso lo usamos en arritmias, fibrilación auricular sobre todo. Tiene varios mecanismos. Tiene un mecanismo sobre el sistema nervioso autonómico, o sea, va a disminuir la descarga del simpático, por lo tanto, disminuye la frecuencia cardíaca. Tiene efectos sobre la renina-angiotensina. Es un mecanismo un poco intrincado, tiene que ver con las bombas de sodio y potasio al nivel de las células renales y también disminuye un poco la producción de renina. ¿Ya? Que no es significativo, pero lo hace. Y también tiene efectos hemodinámicos en contracción y dilatación de los vasos. Son los menores, el más importante es este. ¿Qué hace la digoxina? Inhibe la bomba de sodio-potasio en las células cardíacas, en el miocito. Inhibe esta bomba. ¿Y qué hace la bomba? Expulsa sodio, pues, ¿no? Sodio fuera de la célula. Si la bomba está inhibida, ¿qué va a pasar con el sodio en la célula? Aumenta su concentración. Y ese sodio va a buscar otra forma de salir. Va a salir con un intercambiador de calcio. O sea, sale sodio y calcio entra. Por lo tanto, el calcio aumenta en la célula. Y como tenemos más calcio en la célula se va a contraer, pues. Vimos que la contracción depende de la concentración de calcio. Entonces, ese es el mecanismo de cómo la digoxina aumenta la contracción cardíaca. Si lo vemos en gráfico, normalmente el sodio va a estar saliendo por la bomba de sodio-potasio. Sin embargo, la digoxina lo inhibe. Entonces, el sodio no va a tener por dónde salir, va a buscar otra salida. Va a ir por esta salida. Es un intercambiador de calcio. Sale por acá y el calcio ingresa en mayor concentración. Y ese calcio va a hacer obviamente la contracción cardíaca. Es el efecto de la digoxina entonces. Vimos gasto cardíaco, veamos ahora un poco sobre la presión, de qué es esta y cómo se regula.
Primero, ¿qué es la presión? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso y generan otra fuerza reactiva, digámoslo así, que es la tensión en la pared. Físicamente lo explicamos así en una fórmula. ¿Qué fórmula es esa? La ley de Laplace que vimos en Neumo. La ley de Laplace también va a dar eso. Al final, la presión va a ser 2 veces la tensión sobre el radio. Y tenemos también una presión media, arterial media. ¿Cuál es esa presión arterial media? La necesaria para tener una buena perfusión tisular. Es una presión media, que no es el simple promedio de las dos presiones. No es así nada más. ¿Cómo es la presión media? Al final la presión media es el área bajo esta curva. Esa es la presión media. Y se saca por integrales y derivadas. ¿Ya? Pero lo sacamos con unas fórmulas simples, más fácil. Con estas y hay algunas más. Puede ser la presión arterial media igual a la diastólica más la diferencial entre 3. ¿No? Y tenemos la presión arterial media. No es tan exacto, nos aproxima más o menos, pero podemos hallarla así. En todo caso, lo exacto sería esto. Y si vamos a física, ¿qué es la presión arterial media? Es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica sobre la presión venosa central, más la presión venosa central, ¿ya? En términos físicos. ¿Cómo podemos explicar la presión arterial media? ¿Qué tipo de presión es esta? La necesaria para hacer la perfusión tisular. Pero es la que da, por ejemplo, la bomba corazón-pulmón en el trasplante cardíaco. Si yo tengo un trasplante cardíaco, voy a un rato desconectar al corazón de todo el sistema y pongo la bomba corazón-pulmón, ¿no es cierto? Esa bomba corazón-pulmón no tiene sístole y diástole. O sea, no tiene presión diastólica y sistólica. Va a dar una presión continua. Y esa presión va a ser la presión media, la necesaria para que haya perfusión tisular. ¿Qué va a regular la presión? Un factor regulador importante son los vasos sanguíneos y va a ser la contracción y la relajación de este. Y hay condiciones neuronales, locales y hormonales que van a ir regulando ese tono vascular. ¿Ya? Neuronal, ¿quién aumenta el tono vascular? El simpático. Pues el simpático, ya lo hemos dicho, básicamente contrae. Y la disminución de ese tono simpático relaja. El simpático puede que funcione, pero el que predomina acá es el simpático, su aumento o su disminución. ¿Ya? O sea, el parasimpático no necesariamente va a vasodilatar, porque no tiene receptores muscarínicos esta región, no los tiene. Entonces va a depender del tono simpático. A nivel local hay varias sustancias que se producen a nivel del vaso que pueden vasodilatar y vasocontraer. Una reacción miógena, recuerden en nefro lo que vimos. Si el vaso se distiende porque hay mucho volumen, ¿qué pasa con el vaso? Se contrae. Si baja el volumen en el vaso, ¿qué pasa? Lo contrario, ¿no? Entonces, reacción miógena, o sea, el mismo vaso puede reaccionar. La presión de oxígeno. La presión de oxígeno se aumenta en el vaso, se contrae. Pero en algunos lugares no, como vamos a ver. Pero lo normal es que pase esto. La endotelina, producida por ¿quién? Por el endotelio, también hace contracción. Prostaglandinas como la 2F, 2-alfa y el tromboxano también hacen contracción a nivel local, productos del endotelio. Y por otro lado, la disminución del oxígeno vasodilata. Sustancias que se producen, y vamos a ver en circulaciones especiales, el CO2, la adenosina, los hidrogeniones, el potasio, vasodilatan. Una acidosis que hace shock, porque hay mayor hidrogenión y eso hace vasodilatación. El óxido nítrico. ¿Quién produce el óxido nítrico? El endotelio, las prostaglandinas, el factor hiperpolarizante del endotelio, las bradicininas que hacen vasodilatan. Y también, bueno, hay factores hormonales
que son secretados básicamente por la suprarrenal, la médula suprarrenal, epinefrina, la angiotensina, que es producto ya de la renina, y la hormona antidiurética. La hormona antidiurética tenía receptor B1 que hace contracción. El B2 retenía agua, el B1 hace contracción y viceversa. Este es un gráfico un poco complejo, pero lo único que quiero que entiendan de acá es algo. Nosotros estamos sensando la presión y nuestro flujo sanguíneo. Y según esos sensores vamos a regular la presión arterial. ¿Dónde están nuestros sensores? Acá. Varoreceptores y quimiorreceptores que están en el callado de la aorta y en la carótida, ¿no? Ahí están sensando presión de oxígeno y presión arterial, o sea, varoreceptores y también quimiorreceptores. Esos están en contacto directo con el sistema nervioso autonómico. Si baja mi presión de oxígeno, se dispara el simpático para contrarregular eso. Por otro lado, también hay receptores de volumen, que me están diciendo qué tanto volumen llega a la aurícula. Y va a sensar ese volumen. Si baja mi volumen, se dispara un gatillo, ¿a dónde? Al hipotálamo. ¿Y qué secretamos? Hormona antidiurética. ¿Y la hormona antidiurética qué hace? Hemos visto. Contracción, aumenta la presión por ese lado y retiene agua en el riñón. Más volumen. Entonces también regulamos la presión. No es un mecanismo tan potente, pero está ahí. Más potente sería este, el de los varoreceptores. Y otro, que también es potente, es este, el sensor del riñón. El riñón básicamente va a ver flujo urinario, ¿no? Flujo renal. Si mi gasto cardíaco ha bajado, porque ha bajado mi presión, va a haber menos flujo sanguíneo renal. Si baja mi flujo sanguíneo renal, ¿qué pasaba? Menos sodio filtrado. Si baja mi sodio filtrado, menos sodio en el túbulo distal. ¿Y eso qué hace? Estimula la renina, angiotensina, aldosterona. ¿La angiotensina qué hace? Contracción. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene más agua y por lo tanto, más sodio y por lo tanto más agua, más volumen y se restablece nuestros valores normales de presión. Entonces ahí tenemos nuestros sensores en corazón y en riñón para regular nuestra presión. Esta es la función de los varoreceptores, que pueden estar en el callado de la aorta o en el seno carotidio, en la bifurcación de la carótida. ¿Qué pasa si mi presión aumenta? Si la presión aumenta, si la presión aumenta, ¿qué pasa? Inmediatamente va una señal hacia el núcleo del tracto solitario. Ahí es donde vamos a estar sensando todo. Si es del seno carotidio, va a ir por el par craneal 9, y si es del varoreceptor del callado aórtico, va por el par 10. ¿Ya? Va por distintas vías y van al núcleo del tracto solitario. Si hay mucha presión, ¿qué va a hacer el núcleo del tracto solitario? Va a disminuir al simpático, ¿no? Y el simpático va a disminuir su contracción. Y no hay mayor problema. Si disminuye la contracción, va a bajar la presión. Y también va a estimular al parasimpático. ¿Y el parasimpático qué va a hacer? Disminuye la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, también va a disminuir el gasto cardíaco y eso va a bajar la presión. ¿Ya? Todo por lo que hemos sensado acá en la carótida y en el callado de la aorta. ¿Qué pasa si hay lo contrario? Baja mi presión. Si baja la presión, el estiramiento de mis varoreceptores disminuye, ¿no es cierto? Entonces también disminuye un impulso que estaba yendo hacia el núcleo del tracto solitario. ¿Qué va a pasar? Disminuye el parasimpático y aumenta el simpático. En este caso, el simpático, ¿qué va a hacer? Aumenta frecuencia cardíaca, aumenta contractilidad y otras. Y regresa la presión a lo normal. Y al disminuir el parasimpático, ¿qué hace? El parasimpático hacía más lento al corazón, pues, ¿no? Y si lo disminuyo,
mi corazón late más rápido, llevando a lo normal la presión de nuevo. Si ha bajado, la restituyo. Y el otro, que ya lo hemos visto, es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Si baja mi presión, baja toda la perfusión renal, se dispara la renina, se libera la angiotensina libera aldosterona, reabsorbe más sodio, más agua. También aumenta esta expresión de estos canales, hay más cambio de sodio por hidrogeniones, aumentando la reabsorción de sodio, aumenta la sed también, entonces tengo más volumen disponible y hay vasoconstricción, aumentando la resistencia vascular sistémica y restituyo la presión baja. Otros mecanismos no tan importantes para regular la presión arterial, o sea, los más importantes, ¿cuáles son? Los vasoreceptores, que tenemos acá, y el riñón. Los menos importantes, quimiorreceptores periféricos. Estos en el cuerpo carotídeo y aórtico, a disminución de presión de oxígeno, activan los centros vasoconstrictores simpáticos. Hay vasoconstricción, por lo tanto. Quimiorreceptores centrales, eso sirve más para la circulación cerebral. Si aumenta la presión de CO2, vasoconstricción cerebral. Y vamos a ver que el CO2 es un importante vasoconstrictor, sobre todo a nivel cerebral. La vasopresina aumenta por disminución de la presión y el volumen y aumenta por la osmolaridad sérica. Si aumenta, entonces hay mayor vasopresina y hace lo que hemos dicho. También hay vasoreceptores cardiopulmonares que están más al lado venoso. Esos están en el lado venoso. Si aumenta el volumen, aumenta péptido natriurético atrial, disminuye vasopresina, hay vasodilatación renal y aumenta la frecuencia cardíaca. Estos ya no son tan importantes, pero existen. Ahora hay que ver, y les dije que en la anterior sesión, que el sistema renina-angiotensina tiene dos contrarreguladores. Vimos el primero, que eran las bradicininas. El otro, lo dejamos para acá, que es el péptido natriurético. Y es que el corazón también es una glándula endocrina, produce sustancias. Y esa es el péptido natriurético y otros propéptidos, que tienen varias funciones. Al final, el péptido natriurético atrial va sobre su receptor, que está ligado a GMP cíclico. Su segundo mensajero, entonces, del péptido natriurético es el GMP cíclico. Y tiene varias funciones, tanto renales, en la glándula suprarrenal, en los vasos, en el sistema nervioso central. Por ejemplo, uno de varios. En el riñón, ¿qué va a hacer? Diuresis y natriuresis. Eso es lo que hace en el riñón. Disminuye la actividad simpática en el cerebro. Al final, ¿qué hace? Disminuye la reabsorción de sodio, disminuye la liberación de renina y disminuye reflejos compensatorios en sí que pueden aumentar la presión. Entonces tiene varias funciones. Conclusión, básicamente el péptido natriurético hace eliminar sodio, por lo tanto agua, y eso disminuye la presión. Tenemos tres péptidos que hemos encontrado. El péptido natriurético auricular, que es el llamado el A, donde se producen las aurículas, y su estímulo es la distensión. Si mi aurícula se distiende, el corazón va a secretar inmediatamente este péptido natriurético atrial A. El B, péptido natriurético cerebral, se encontró primero en el cerebro, pero se produce ¿dónde más? En el ventrículo. Y ahí se produce más. Y su estímulo es tanto la distensión, pero también es la sobrecarga de volumen. Si hay mucho volumen en mi ventrículo, también voy a secretar más péptido natriurético, el B. Y tengo uno, que es el tipo C, que está básicamente en el endotelio. Este es más endotelial, también en el riñón y en el pulmón. ¿Y cuál es su estímulo? El que les dije en el endotelio, el estrés de cizallamiento, o sea, el rozamiento de la sangre sobre el endotelio. Si hay mucho flujo turbulento, eso choca sobre la pared y va a estimular al péptido natriurético C. Y sus funciones son un poco distintas. Solo la conclusión. El péptido natriurético atrial, el A y el B, tienen función básicamente natriuresis.
¿ya? Básicamente natriuresis y un poco de vasodilatación, ¿ya? Sin embargo, el C básicamente es vasodilatador, solamente vasodilatador, no es tan natriurético, ¿ya? Este es más natriurético y vasodilatador, este es más vasodilatador, ¿ya? El C, por eso es endotelial, pues. No va a tener mucho con la natriuresis, entre otras cosas. Y ahí está, para que quede claro, nada más el balance entre el sistema renina-angiotensina, el péptido natriurético y las bradicininas que hemos visto antes, ¿no? ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Activa el simpático, activa la mitosis, reabsorbe sodio, vasoconstricción. Es un factor que aumenta el crecimiento. En cambio, el endotelio, el péptido natriurético, ¿qué hace? Disminuye al simpático, el tono simpático, antimitótico, inhibe al eje directamente, produce natriuresis, es un factor anticrecimiento y hace vasodilatación. Ambos deben estar en un equilibrio. Si prima el otro sobre el otro, ya tendríamos patología. Vamos a de cómo se alimenta el corazón, de dónde saca energía. Podría sacarla de la glucosa, pero no la saca tanto de ahí. La saca más de los ácidos grasos. Y esa es su principal fuente de energía, los ácidos grasos. O sea, consume ATP y consume ácidos grasos libres. El 70% de la energía del corazón es de ácidos grasos. El resto ya es de glucosa, ácido láctico, cuerpos cetónicos y aminoácidos en condiciones extremas, ¿no? ¿Puede hacer anaerobiosis el corazón? Sí, sí lo puede hacer, pero acá no es nada rentable, no funcionaría, porque produce ácido láctico y demás, y eso es nocivo. Entonces, si bien produce tanto las vías aerobia como anaerobia, la aeróbica es la única que va a dar el sustento. Y esto se da en todas las células musculares, pero básicamente se da en el corazón, que es una célula muscular también. Hay un bypass de la energía. O sea, la energía directamente no viene del ATP, sino hay una molécula que lleva energía y se le da al ATP y regenera ATP. ¿Qué molécula es esta? La creatinquinasa, la fosfocreatina, que usa a la creatinquinasa, que es esa enzima que tenemos, ¿no? Una enzima cardíaca, muscular, también en el cerebro, en otros sitios. ¿Dónde se forma la energía? En la mitocondria, ¿no? Entonces, la mitocondria forma el ATP y tendría que llevar el ATP a la periferia de la célula, pero es un poco más lenta. El ATP es una molécula muy grande, no se difunde tan rápido. Entonces, el organismo, ¿qué hace? Un bypass. Usa la fosfocreatina, esta molécula, que se carga del fosfato del ATP. La creatina carga el fosfato del ATP y forma fosfocreatina. Esta fosfocreatina es una molécula más pequeña y más difusible y puede ir más rápido hacia afuera, a la periferia de la célula. Entonces la fosfocreatina en la periferia le dona ese fosfato al ADP y regenera ATPs más rápido de que el ATP vaya ahí. Porque el ATP tendría que, se transforma ADP, iría lentamente acá, hay otro proceso, se carga el fosfato y sale. Mejor está la fosfocreatina, la creatina se fosforila, fosfocreatina, y va y le va donando su fósforo y regenera el ATP acá. ¿Ya? Y la creatinina regresa a traer fosfatos más rápido. Al final la creatinina se metaboliza, la creatina, perdón, se metaboliza y forma creatinina, y es la que excretamos en el riñón. Y está en todos los músculos, y primordialmente en el músculo cardíaco. Algunas cosas que hay que ver del corazón y el metabolismo cardíaco como pregunta de examen que vino, que el corazón es el órgano con mayor consumo de oxígeno por gramo de peso. Si vemos por gramo, mol de peso, es el órgano que más consume.
Además, el corazón sintetiza diariamente 70 veces su peso en ATP, o sea, produce bastante ATP para ver todas sus funciones, que más o menos es 30 kilogramos, transformando 25%. No es tan efectivo, lastimosamente. Vamos a ver ahora algunas circulaciones especiales. Vamos a ver que las circulaciones tienen características que las diferencian de otras. O sea, en un lugar va a predominar CO2, por ejemplo, y en ese lugar el CO2 va a condicionar vasodilatación. Y eso es importante para esa circulación. También hay que ver que cada circulación tiene autorregulación. Vimos en renal que era autorregulación, mantener una presión estándar, no importando cómo esté la presión sistémica. O sea, yo puedo bajar mi presión, pero ese órgano tiene una circulación especial y una autorregulación que va a mantener una presión constante en ese órgano. El riñón, por ejemplo, ¿no? Puedo tener presión alta, pero en el riñón va a estar una presión constante, una presión media, por mecanismos de autorregulación. Entonces, casi todos los órganos tienen esa autorregulación. El cerebro, el riñón, el corazón. Y el que no tiene es el pulmón, es una excepción. El pulmón no tiene autorregulación. O sea, ese sí va a depender de la presión sistémica. No va a poder mantener una presión constante. Tenemos la circulación coronaria. Si bien tiene autorregulación el corazón, ¿quién va a hacer que se vasoconstriña y vasorelaje? Básicamente, los metabolitos locales. O sea, productos locales van a regular el flujo ahí. No tanto la autorregulación, sino el flujo. ¿Y cuáles son esos metabolismos locales que van a causar vasodilatación y mejoran la circulación? La hipoxia y la adenosina. Ahí, entonces, la hipoxia va a generar, ¿qué cosa? Vasodilatación. La adenosina también. Y por eso es que, ¿qué pasa en sístole? En sístole se comprimen los vasos, ¿no es cierto? Está comprimiéndose todo en sístole. Y los vasos también se comprimen. ¿Qué hay ahí? Hipoxia. Es hipoxia, porque está comprimido, ¿qué genera en la diástole ya? Vasodilatación. Por eso en diástole es mejor la irrigación del corazón. En diástole, porque ahí ha habido hipoxia y esa hipoxia ha vasodilatado. Entonces se va a nutrir más. Eso se llama hiperemia reactiva. Cuando baja el oxígeno y hay luego una vasodilatación por se llama hiperemia reactiva. El cerebro se autorregula también por estos metabolitos locales y también tiene autorregulación, más autorregulación que la circulación coronaria. ¿Ya? Pero ¿cuál es el metabolito acá? Acá habíamos visto que el metabolito era oxígeno y adenosina. El metabolito más importante del cerebro es el CO2. O sea, cuando hay insuficiencia respiratoria y demás, el CO2 aumenta en circulación, va al líquido cefalorraquídeo y ese CO2 ¿qué hace? Vasodilata y aumenta el flujo en el cerebro. Entonces, ese es el más importante en el cerebro. Las otras sustancias vasoactivas como la adenosina no influyen porque no pasan la barrera hematoencefálica. El CO2 sí, pues, ¿no? El CO2 sí pasa fácilmente la barrera, las otras no. Por eso el metabolito más importante en el cerebro, CO2, que va a pasar la barrera hematoencefálica. Circulación de oxígeno del pulmón es básicamente controlada por el oxígeno, ¿ya? Básicamente por el oxígeno. No tiene autorregulación. ¿Y qué pasa acá? Cuando hay más oxígeno, hay vasodilatación. ¿Y eso qué posibilita? Que las zonas bien ventiladas, porque tienen más oxígeno, estén bien perfundidas, porque va a haber mayor vasodilatación. Ese es el hecho de que acá el oxígeno vasodilate. La presión de oxígeno en el pulmón vasodilata. Porque ¿qué habíamos visto en nuestro gráfico del vaso? La presión de oxígeno, ¿qué hacía? Vasoconstriñía.
Eso es lo que hacen el resto de vasos. Pero en la circulación pulmonar hace lo contrario. El oxígeno en la circulación pulmonar vasodilata. Les vuelvo a decir, si hay vasodilatación, porque hay más oxígeno, eso quiere decir que hay mayor ventilación. Y si hay mayor ventilación, tengo que tener un vaso bien distendido también para que haya mejor perfusión y haya un buen intercambio respiratorio de gases a ese nivel. Y la circulación renal ya la hemos visto, que ahí básicamente tiene autorregulación, ¿no? Hay una autorregulación que mantiene constante la presión y por lo tanto el flujo renal y por lo tanto el filtrado glomerular. Básicamente por propiedades miógenas, recuerden esa vasoconstricción y vasodilatación según el volumen de sangre, y por esa retroalimentación túbulo-renal que estaba dada por el eje renina-angiotensina y explicamos la otra vez. El músculo esquelético se controla básicamente por el simpático y metabolitos. También hay metabolitos acá que regulan. En reposo, básicamente la inervación simpática hace vasoconstricción. En reposo va a estar constreñido. En ejercicio van a producirse metabolitos locales. ¿Cuáles? Lactato, el potasio y adenosina. O sea, si yo tengo ejercicio, se libera todo esto y ¿qué hacen? Vasodilatan y mejoran mi flujo a nivel del músculo. Pero en reposo el simpático le está diciendo vasoconstricción para que esa sangre vaya a otro sitio. No es importante ahí. La circulación cutánea también tiene inervación simpática y también regulación de la temperatura. Cuando hay mucho calor, ¿qué pasa? Vasodilata. ¿Ya? Entonces también el simpático tiene que ver ahí, pero la temperatura también tiene que ver con la circulación de la piel. Y esto es importante para perder temperatura, pues. Si hay mucha temperatura, me vasodilato para que la sangre llegue ahí más, tengo enrojecimiento de la piel y se pierde calor por esa forma. Elongación del PQ en el electrocardiograma puede deberse a, hemos dicho que en clínica lo que más vemos es las alteraciones del potasio y el calcio, pero fisiológicamente, si yo tengo el PQ elevado, aumentado, ¿qué pasó acá? Que mi despolarización ha sido más lenta, ¿no es cierto? La despolarización depende de quién, de sodio. Si mi despolarización ha sido más lenta, entonces ha habido un cambio en el sodio. Entonces, básicamente, la hiponatremia podría prolongar eso. ¿Ya? Recuerden para el examen, si tengo alteraciones del ST y de la T, me voy al potasio. Si tengo alteraciones del intervalo QT, me voy al calcio. Ya, y si hay cualquier otra alteración inespecífica, busquemos al sodio y a otros, usando mi potencial de acción que hemos visto al inicio, ¿no? Despolarización de quién depende, sodio. Repolarización de potasio. Y la meseta de calcio. Una disminución en la duración del complejo QRS que no tenga origen en el sistema neurovegetativo ni en las células se debe a. Acá hay una disyuntiva. Podría ser a disminución de la gradiente de sodio y eso marcan sus libritos. Pero, ¿quién disminuye el QRS también? El aumento de la gradiente de potasio. O sea, una hiperpotasemia hace mayor gradiente y eso va a hacer que disminuya mi complejo QRS. ¿Ya? Pero sus libritos dice esto. Marco más por proyección clínica. Esto debería aumentar el QRS. Sus libritos marcan pero yo prefiero marcar la gradiente de potasio. El factor que favorece el retorno venoso es, ¿cuál era? La inspiración. La bomba pulmonar hacía que las venas se expriman y como están exprimidas, llevan más sangre al ventrículo y se llena más. El retorno venoso entonces depende de la inspiración.
¿Qué órgano tiene mayor consumo de oxígeno? Y por eso se los puse. El corazón. Expresado en esto, en micromol, minuto, 100 gramos. El efecto inotropo positivo de la digoxina a nivel de miocardio, por eso vimos el efecto de la digoxina. Inhibición de la enzima sodio-potasio ATPasa. Muy bien, vamos a ver rápidamente al sistema inmune. El sistema inmune lo podemos clasificar en un sistema inmune adaptativo o innato, ¿no? Y también cada componente tiene un componente celular y humoral. El sistema inmune innato es el de una respuesta rápida e inespecífica. No va a diferenciar qué patógeno es y no va a diferenciar también la respuesta. Puede ser una respuesta increíblemente alta y dañarnos también a nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los componentes celulares de este sistema inmune innato? Macrófagos, neutrófilos, mastocitos, eosinófilos, los natural killer, y estas células dendríticas que están ahí en esa interfase porque estas células dendríticas son muy importantes en la regulación de los linfocitos T, por ejemplo, que ya son células del sistema inmune adaptativo. Pero considerémosla todavía acá. Y en el sistema inmune innato tenemos también componentes humorales. ¿Cuál es? El complemento es uno de ellos. Tenemos algunas sustancias como péptidos antimicrobianos. Hay muchos de estos péptidos antimicrobianos en la sangre. Proteína C reactiva y otros reactantes de fase aguda que nos van a servir de respuesta inmediata, sin ninguna especificidad. Del lado adaptativo, estos generan una memoria, o sea, van a responder específicamente a un antígeno. Y las células que están acá son los linfocitos T y los linfocitos B. Y su principal producto humoral son las inmunoglobulinas, producidas por los linfocitos B. Claro que también tenemos nuestras barreras que forman el sistema inmune. Nuestra piel, el clearance ciliar, que permite barrer moléculas que llegan al pulmón. El pH del estómago es importantísimo. Si hay pH bajo, ¿qué podemos tener? Proliferación bacteriana. Lisosimas en lágrimas, en saliva, que también son secretadas a estos niveles. Y aparte, cada uno de estos sistemas, y vamos a ver de dos sistemas, tienen un tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Básicamente en el tracto gastrointestinal y en el sistema respiratorio, que en inglés se le llama MALT. Ahí tenemos las células que están en el sistema inmune. ¿Quiénes? Y esto es importante. ¿Cuál de estas células hacen fagocitosis? Básicamente el macrófago y el monocito, que es un macrófago diferenciado. Los eosinófilos y los neutrófilos pueden hacer fagocitosis, pero no es tanta. Pero están dentro de los fagocitos. ¿Quiénes secretan granulaciones tóxicas para las bacterias y demás? Eosinófilos, neutrófilos, mastocitos y basófilos. ¿Quiénes son células citotóxicas? O sea, que reconocen una célula infectada o que está dañada e inmediatamente la matan. El eosinófilo y de acá el linfocito T CD8. El CD8 es citotóxico. También por ahí estarían los natural killer. Los natural killer también son citotóxicos. Y esto es importante. ¿Cuál es una célula presentadora de antígenos? O sea, célula que va a agarrar un antígeno extraño, lo procesa y se lo presenta al linfocito T. Macrófagos, monocitos. De acá, ¿cuál presenta antígenos? El linfocito B. El linfocito B puede presentar antígenos y por excelencia y la principal reguladora, la célula dendrítica. ¿Ya? Eso es lo importante de ahí. Ahora comparemos un poco el sistema inmune innato y el adaptativo. Los elementos celulares los hemos visto en el gráfico.
los elementos humorales también, las inmunoglobulinas. Pero ahora, cada célula de cada sistema inmune va a ser en respuesta de un estímulo. Y esos estímulos son reconocidos ¿por qué? Por receptores. O sea, cada una de estas células va a tener un tipo específico de receptores que va a reconocer la noxa. Los receptores de ese sistema inmune son invariables, quiere decir que son constantes, son los mismos en cada una de estas células. O sea, todos los neutrófilos tendrán ese mismo tipo de receptor. Todos los macrófagos tendrán ese receptor, no varía. Son codificados desde la célula germinal. O sea, la célula progenitora les da ese receptor y no va a variar en el transcurso de toda su vida. Y ahora vamos a ver esos receptores después. Y lo importante es que no hay una diferenciación clonal de esos receptores, no van a variar. Lo que sí tiene esto, en la evolución de cada célula, linfocito B y T, va a haber un reordenamiento en los genes del receptor que van haciendo que cambien poco a poco. Y tienen una especificidad única, o sea, tienen un origen clonal. Cada receptor es para un antígeno determinado, lo que no era acá. Esto podría responder ante cualquier cosa. Entonces, cada sistema inmune va a reconocer en forma distinta a los antígenos. Los elementos celulares, eso ya hemos visto. Los ligandos. ¿Qué ligandos se unen a esos receptores que hemos dicho? Acá los componentes microbianos comunes, que se le llaman PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos. Ahí están los PAMs. ¿Y cuáles son esos patrones moleculares asociados a patógenos? Por ejemplo, el lipopolisacárido, que es común de todos los gram negativos, ¿no? El peptidoglicano, común en varias bacterias. El ADN de los virus, también. Componentes de la pared celular de los hongos. Son patrones muy generales, no son específicos de una bacteria en sí, sino de todas las bacterias o de todos los virus. Y acá sí, el ligando es específicamente una molécula que sirve de antígeno. Es más específico el ligando. Acá es muy general. ¿Qué receptores hay acá? Los vamos a ver mejor en gráfico. Los Toll-like receptor, que son de superficie. Los Knot-like receptor, que son intracelulares. Y otros, como el complemento, que también puede funcionar como receptor. Y acá hay receptores mucho más formados, que son obviamente los receptores del linfocito B y T, que vamos a verlos con más detalle. El tiempo de respuesta en esta inmunidad es inmediata. Acá es retardada, puede ser horas y días. Memoria, no hay memoria. Acá sí. Y va a generar más respuesta en una segunda exposición. Autorreactividad, o sea que el sistema inmune se encienda solito y genere una respuesta en contra del cuerpo. Este sistema inmune puede hacerlo, pero es raro. Es una baja posibilidad de autorreactividad. Sin embargo, este sí puede hacer autorreactividad y causar las enfermedades autoinmunes. Lupus, artritis reumatoidea y todo es por culpa de este sistema inmune. Ahí están nuestros receptores del sistema inmune innato, del natural. Estos son receptores de la membrana. ¿Y los receptores de membrana cuáles eran? Los Toll-like receptor. Estos Toll-like receptor los encontraron en la mosca drosófila y mediaban su inmunidad. Después ya los encontraron en el ser humano y en otros animales mayores. Y ahorita hay como 12 Toll-like receptors y cada uno reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, esos PAMs que les dije. Por ejemplo, acá hay unos PAMs. El peptidoglicano de gram positivos, que va sobre todo con el Toll-like receptor 2. Y el lipopolisacárido, que va con el Toll-like receptor 4. El RNA, la flagelina,
con el 3 y el 5 respectivamente. Algunas quinolinas y midazoquinolinas, el Toll-like receptor 7 y así. O sea, cada uno de esos TOLC reconocen patrones moleculares, pero no son específicos, pues, ¿no? Porque ese patrón puede ser de varias células, de varias bacterias. ¿Cómo se activa? El Toll-like receptor se activa por una serie de cascadas, pero lo importante es que va al núcleo y activa este factor de crecimiento tipo beta en el núcleo. Y así, ¿qué hace? Estimula a la interleuquina 1. Y la interleuquina 1 va a ir a varias zonas y va a activar otras interleuquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquina 8 y demás. Y eso va a activar otras células. Entonces, ¿quién tiene estos Toll-like receptor? ¿Quién tiene? Macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, eosinófilos, todas esas células tienen. Y solo para compararlo con los intracelulares. Los Toll-like receptor estaban acá y respondían a los PAMs, pero los not-like receptor están dentro de las células, son receptores intracelulares. ¿Y cómo es que, por ejemplo, el macrófago puede fagocitar una bacteria, degrada sus componentes, por ejemplo, el lipopolisacárido, y al lipopolisacárido se lo presenta acá, dentro de la célula, y va a generar también una serie de reacciones también para producir interleuquinas. También se cree que hay transportadores específicos en estas células que agarran esos componentes de las bacterias, virus y demás, los pasan por transportadores y luego se presentan a estos receptores. Muy bien, entonces hemos visto el componente celular del sistema inmune innato. Dentro de los humorales, el más importante es el complemento. El complemento tiene varias funciones. Una de ellas es la opsonización. ¿Qué es la opsonización? Es cubrir a la bacteria de unas sustancias y las hace más atrayentes al macrófago. O sea, las vuelve a las bacterias más ricas. Entonces, el macrófago, a una bacteria opsonizada, se la come más rápido, ¿no? Entonces, esa es la opsonización, que es una función del complemento. La otra función es que también pueden hacer anafilaxia, ¿no? Es una reacción anafiláctica mediada por complemento, también puede ser. Y lo más importante es que hace el complejo de ataque de membrana. ¿Qué es el complejo de ataque de membrana? Unos poros que abren la membrana de una bacteria o una célula patológica, le abre poros y luego produce lisis en esa célula. Entonces son básicamente tres funciones, ¿no? Anafilaxia, opsonización y hacer complejo de ataque de membrana, las tres funciones del complemento. Y el complemento se puede activar por varias vías. Tenemos la vía alternativa, la clásica y la vía de las lecitinas, ¿ya? La primera que se descubrió, la vía clásica, no quiere decir que sea la más importante, todas son importantes, pero se activan de forma distinta. Por ejemplo, la alternativa se inicia por la activación de C3, la clásica es por activación de C1. Y la vía de las lecitinas es por la lecitina. La manosa que hay en algunos componentes celulares bacterianos se une a la lecitina y esa lecitina a su vez activa C1. Entonces son tres vías que pueden activar todo el complemento. Pero tienen un centro, es el C3. Toda esa activación, ¿qué hace al final? Degrada C3. O sea, cualquier vía va a hacer que degrade al C3. ¿Para qué? Para que se una a otros complementos y haga la C3 convertasa y siga degradando ¿a quién? Al C5. ¿Ya? Y se hace a través de una C5 convertasa. La única conclusión acá es que cualquier vía va a romper al C3 y este C3 va a hacer varias otras reacciones para romper a C5. Y ese C5 se degrada ¿para qué? Para que se degraden C5A y el C5B. ¿Y el C5B qué hace? Va
se une a la membrana de una bacteria, por ejemplo, y comienza a llamar a los otros complementos, al 6, al 7, al 8 y al 9. Y en esa membrana hace el complejo de ataque de membrana y la lisa la célula. Ahí está, otra vez, el complemento C3 es el centro de todos los complementos. Activa al final a C5 y C5 hace el complejo de ataque de membrana. Pero ¿quién puede activar al complemento? ¿O qué hace el complemento? Les dije, anafilaxia, ¿no? ¿Cómo así? Es que las inmunoglobulinas tienen sitios de unión al complemento. Acá que tenemos una inmunoglobulina G, este es su sitio de unión, y va a llamar al complemento, activa el complemento completamente y causa anafilaxia. Conclusión, a mayor sitios activos, mayor posibilidad de hacer anafilaxia en la inmunoglobulina. Esta es una inmunoglobulina G, tendrá un sitio activo. Pero una inmunoglobulina M es un pentámero, tiene 5 de estos. Por lo tanto, tiene 5 veces su sitio activo. Entonces, ¿quién activará más el complemento y podrá hacer anafilaxia? La inmunoglobulina M que la inmunoglobulina G. Las dos la pueden hacer, pero más lo hará la inmunoglobulina M. Les pongo esta célula porque ha sido motivo de algunas preguntas y porque es importante en la interacción del sistema inmune innato con el adaptativo. Esta célula, aparte de presentar antígenos, presenta factores o moléculas estimuladoras de linfocitos T y va a regular la respuesta de estos. Entonces, su principal función es, presentan antígenos con el complejo mayor de histocompatibilidad, están en epitelios y en ganglios linfáticos, hay otras subpoblaciones, y maduran y se diferencian también en respuesta a los antígenos. Y es la que le va a presentar al linfocito T y va a regular. Por eso es el switch que hay, el cambio de inmunidad adaptativa con la innata. O sea, esa es la célula que une los dos sistemas. Y lo une ¿cómo? Presentando básicamente los antígenos. Hay dos tipos de células dendríticas. Interdigitantes son las más frecuentes y comunes y las foliculares, menos frecuentes. ¿Dónde están estas? En todos estos sitios, barreras epiteliales, intersticio de órganos, ganglios linfáticos, vaso, también en la epidermis, y ahí tienen un nombre específico, son las células de Langerhans, que morfológicamente se diferencian porque tienen este gránulo de Birbeck. ¿Dónde se originan? En la médula ósea, la misma estirpe de fagocitos mononucleares, o sea, es de la misma estirpe de esos. Su función, presentan antígenos proteicos a linfocitos T. Y también presentan estos receptores que les dije, ¿no? Los Toll-like receptor de toda célula del sistema inmune natural o innato. Las foliculares están en ciertos sitios nada más. Vasos linfoides, ganglios linfoides, vasos y otros. Y el MALT. No se originan en la médula, estos ya son periféricos, estos son centrales. Y se asocian al complemento también. Interactúan no con el linfocito T, sino con el B. ¿Ya? Son los dos tipos entonces de células dendríticas y es la interfase que hay entre los dos sistemas inmunes. Ahora lo que debo explicar acá es cómo las células presentadoras de antígenos van a presentar los antígenos y cómo se da. Los antígenos no se presentan así, solo el antígeno. Se presentan con unas moléculas que vienen del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Ya? Y lo presentan de esta forma. Pero hay otra forma también, que no usa moléculas o células presentadoras de antígenos, que es esta. Primero, los antígenos pueden ser intracelulares o extracelulares.
¿Cuál es un antígeno intracelular? Por ejemplo, un virus llega a una célula. Ese virus incorpora el ADN en la célula y esa célula va a producir componentes del virus, ¿no? En ese caso, ese antígeno, ese componente del virus, es un antígeno intracelular. Entonces, la célula, ¿qué va a hacer? Procesa ese antígeno y lo presenta en su membrana. Y ahí va a venir un linfocito para reconocer ese antígeno que está con el complejo mayor de histocompatibilidad. Y va a decir, este antígeno no es nuestro. Y va a matar esa célula. Ese es un antígeno intracelular. Pero hay antígenos extracelulares. Una bacteria que está ahí nadando. Viene un macrófago, degrada esa bacteria, procesa su antígeno y también lo presenta. Y lo va a presentar con otra molécula. Y va a venir otra célula a reconocer. Y esa célula no va a matar al macrófago, pues solo es el mensajero. Generará una respuesta. Entonces es una respuesta distinta. Entonces acá tenemos lo que pasa con antígenos intracelulares. Acá son antígenos intracelulares. Ese virus, por ejemplo, que les dije, generó sus antígenos y ese antígeno va a ¿dónde? Es procesado en el proteasoma de las células. Es una organela que procesa esos antígenos. Los antígenos se van al retículo endoplasmático, y ahí en el RE están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, son las del tipo 1. Entonces, ahí en el RE se asocian. Van al Golgi y son expresadas en membrana. Y acá en la membrana bien, son expuestas, ¿y quién reconoce? El linfocito T, CD8, el citotóxico, pues. Entonces el citotóxico va a decir, esta célula está infectada, y la mata. En cambio, hay otras células que presentan antígenos. ¿Cuáles eran? Macrófagos, células dendríticas y demás. Estas células, ¿qué hacen? Pueden hacer fagocitosis, fagocitan el antígeno, lo procesan, lo llevan al retículo endoplasmático, a un endosoma, perdón. Y el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿dónde estaba? En el retículo. En este caso es el 2. Es el 2, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Va al endosoma y ahí se une al antígeno. Y luego va también a la membrana. Y ahí viene otra célula para reconocer. En este caso es el CD8. Como les dije, ya no va a matar a las células, sino va a generar una respuesta inmune contra esos antígenos. El CD4, perdón, CD4. Entonces, conclusión. Acá es CD8, complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Acá es CD4, complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. Acá es antígenos intracelulares y acá es antígeno extracelular. Nada más eso. Recuerden, el CD8 solo reconoce complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Y el CD4 solo reconoce antígeno que está asociado al complejo mayor histocompatibilidad tipo 2. Este complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 está en todas las células, pues. Este solo lo presentarán macrófagos, células dendríticas y otras células que presenten antígenos.